¿Cuánto es? ¿Cuánto? ¿La PC te digo? No, porque es para un amigo y te lo transfiere él. Bueno, dale, ya te digo. 289. 379. El economista callejero. Buenas tardes, audiencia. Estamos en una nueva edición del Economista Callejero. Hoy el estudio está bien repleto. Se ve que llegó el último ciclista y llegó en serio, porque hoy vino, capacidad colmada. Capacidad colmada, ya no quedan sillas acá. Vino, don Néstor Grajales, que nos acompaña como siempre también Henry Tejera. Creo que hoy viene de cinematógrafo, ¿no? El mundo de la fotografía es su universo. Vino Juana Guerra, que es el espacio que tenemos hoy en el último bloque, y Ricardo Sclavi en sus temas de turismo, pero que tiene alguna cosa siempre en la manga, a pesar de que yo vi la manga corta. Y quien les habla, Heraclio Lavandera, tiene el gusto de presentarles este espacio donde recorremos los rincones de la economía y los temas aledaños a la misma. Usted vio, mi estimado amigo Grajales, que el presidente Orsi llegó de España, de Europa, concretamente de Barcelona, donde tuvo un encuentro de mandatarios de gobiernos de izquierda, por un lado, y a su vez también se dio un encuentro de sectores ideológicamente afines, es decir, sectores de izquierda progresista, que se hizo en Barcelona, una convocatoria que de alguna manera invitó el presidente español Pedro Sánchez. Da la impresión de que se trata de un encuentro que se hizo, digamos, a instancias de crear un nuevo espacio, así como en un momento determinado estaba Lula, por ejemplo, así como en un momento determinado ahí se formó el Foro de San Pablo. Luego estaba Sheinbaum también, y luego en México se armó el encuentro de Puebla, y que fueron dos referencias importantes para la izquierda. Pareciera como que Sánchez armó un encuentro que tiene la pretensión de tener esas características. Todos quieren tener el sueño del foro propio. El foro propio. Pero lo interesante, que es un poco lo que este copete noticioso es para un poco contextualizar de lo que queremos hablar ahora, y es que a su retorno la prensa le preguntó al presidente Orsi si algunas ideas que había lanzado gente del Frente Amplio, del partido Frente Amplio, la orgánica del Frente Amplio, ahora explicamos cómo, la semana anterior, tenían o no asidero, iban a ser tomadas en cuenta o no, y hacía referencia precisamente a una comisión de trabajo del Frente Amplio que planteó modificar el impuesto al patrimonio, el IRAE, el IMESI, el IRPF, y también poner el IVA personalizado. Considerando que estamos en una situación en donde el presupuesto que envió el gobierno a consideración y que fue aprobado, los números quedaron recontra cortos, porque allí las chances son no hay mucho para inventar, ¿no? Nos parece importante visualizar este aspecto, que si bien el presidente dijo, esto no lo tenemos en cuenta, no está en la agenda, tampoco dijo no de plano. O sea que quedó, vamos a decir, en el cajón del medio, quedó guardado lo vamos a estudiar. Lo vamos a estudiar. No lo dijo así, pero lo dio a entender, ¿no? Pero general dice eso él. Entonces nos interesaba conocer un poco
de estas ideas que están allí rondando en la cabeza de la dirigencia frente amplista, que es la que le aconseja al gobierno cosas, a veces con éxito, a veces sin éxito. ¿Qué sectores afectarían este tipo de modificaciones? Y para ello invitamos a este programa al contador Bernardo Stein, que tenemos el gusto de recibirlo en esta audición, y agradecemos su presencia. ¿Stein está por allí? Sí, estoy acá. ¿Cómo anda? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bueno, muy amable, gracias por su presencia en estos micrófonos. Nos interesaba saber, Stein, a ver, por ahora es una idea que ha quedado, vamos a decir, políticamente descartada, pero considerando que el presupuesto quedó bastante corto y considerando que a su vez parece ser un problema ya estructural y que además hay un tope de deuda, por lo cual entonces el recurso del endeudamiento va a llevar u otras movidas u otra cosa, pero en definitiva el gobierno tiene ciertas limitaciones en ese sentido. Nos interesaría saber si estas ideas volviesen a ser consideradas, ¿a qué sectores afectaría? Por ejemplo, porque la gente escucha estas cosas y no entiende muy bien, y es racional que sea así, a quiénes afecta. Entonces agradecemos que su explicación lo más pedagógica posible para que el público pueda entender a quiénes alcanzaría este tipo de modificaciones de prosperar, lo que, reitero, por ahora parece que no es así. Bueno, mire, Sí. el IRPF Sí. le pega a todos los uruguayos que tienen un nominal más de 70.000 pesos. Ahí ya le entra a pegar. Ajá. ¿Tá? Entonces, si usted tiene un nominal de más de 100.000 pesos y le suben la tasa, le queda menos plata en el bolsillo. Ajá. O sea, cuando más sube su ingreso y si sube la tasa, cada vez va a cobrar menos. Perfecto. Eso por un lado. ¿Tá? Por otro lado, el IRAE tuvo una caída de recaudación por una razón lógica, porque la economía se cayó. Entonces el IRAE lo que muestra es la utilidad que tienen las empresas. Si recaudan poco IRAE es porque las empresas no dieron utilidad y lo que cobran básicamente es la tasa mínima por el tipo de facturación, por el tipo de escala. ¿Tá? El impuesto al patrimonio de las empresas es muy chico, es el 1,5, o sea que si lo sube algo tampoco molestaría a las empresas. Lo que puede molestar es a las personas que tributarían impuesto al patrimonio como persona física o como familia. Ahí sí le podrían pegar. Claro. ¿Ah? O sea, esto pasa porque hay recesión. Entonces, usted quiere pagar 10 pesos y usted estima que tiene un ingreso de 11, pero el ingreso no es de 11, sino de 8. Entonces, para cubrir esos 2 pesos, tiene que ver cómo hace. Eso es lo que está haciendo el gobierno. A beneficio de inventario, nos quedan dos ideas más, dos ideas de estas que plantearon la Comisión de Trabajo del Frente Amplio. El IMESI ¿a quién pega? Y el IMESI le pega a todos los uruguayos, porque cuando usted compra algo, paga IMESI. Uh-huh. Entonces, si usted sube el IMESI, el producto que adquiere el uruguayo es más caro. ¿Cuánto más caro? Hay que ver cómo cambia la tasa. Convengamos para el público que el IMESI es el impuesto que pagan los combustibles, básicamente. Y los combustibles, los perfumes y otro montón de cosas. Perfecto. En el ambiente, digamos, en su ambiente profesional, se comenta el tema del IVA personalizado. Nosotros en este programa tratamos en algún momento, 2 o 3 programas, el alcance de qué es lo que se decía, cuál era el paper del cual basaban la idea
del IVA personalizado. ¿Se comenta esto Sí. como algo recurrente No, es una utopía eso. Ah, Es algo cambiar toda la metodología de los impuestos, básicamente. claro, Es muy raro eso. claro, Porque el tema de los impuestos es que el IRPF es un ingreso sobre todo lo que cobras, pero descontás solo el 10% de 4 gastos. Entonces, en este caso lo que quieren hacer es descontar más gastos. Entonces, ¿qué puede pasar? Que si una persona no declara todos los ingresos y tiene más gastos que ingresos, le cobren más IRPF claro, por ese monto, por esa idea. claro, claro. Otro tema que trataron, que mencionaron por lo menos al soslayo fue, esto lo dijo el propio Orsi, dijo que estuvieron conversando sobre el impuesto global mundial. Lo dejó como Bueno, al pasar, eso, ¿no? Sí. eso en la práctica existe. Ujú. Porque, ¿qué pasa? Cuando son empresas multinacionales, usted declara por dónde aporta. Entonces, si la empresa no aporta en Uruguay, Uruguay puede pedir al país donde esa empresa dice que aporta, si realmente aportó. Claro, Entonces eso en el fondo está. Le quieren dar más color, pero eso está. claro. Y cada vez hay más relación entre todas las DGI y América. Yo fui a un curso el año pasado y había de Brasil, de Chile, de Argentina, y cada vez tienen más información unificada de todas las empresas. ¿Qué impresión tiene usted desde el punto de vista profesional, naturalmente, sobre esta cuestión del rojo que de alguna manera el presupuesto dejó en evidencia? Porque se pensaba que iba a haber un crecimiento de determinada manera que después no se efectivizó. Ya sabemos que es por debajo el crecimiento que hubo de lo que el gobierno esperaba. La alternativa es, bueno, utilizo las tarifas para hacer caja, esa es una, la típica, ¿no? La forma de aumentar impuestos, entre comillas, sin pasar por el Parlamento. La otra es, bueno, ver si hago algún tipo de reforma impositiva que por ahora está descartado. Pero ya está, ya se hizo una reforma impositiva encubierta con el tema del FONASA. Eso sin duda. Acá entonces, discúlpeme, sí, cómo no. tenés la suba de tarifas, tenés lo del FONASA, tenés ahora lo de a partir de mayo lo de Temu y todas las plataformas que importan. Son crecimientos de impuestos, que digan lo que digan, pero es eso. Claro. Y digo, ¿se ve posible, por ejemplo, usted lo ve posible el hecho de aumentar el endeudamiento? Porque pareciera que si me quedo sin recursos de aumentar impuestos, el único recurso que voy a tener en la mano es aumentar el endeudamiento, ¿no? Mire, en economía hay dos formas de conseguir más plata, digamos. Una es, por suerte que no se hace, que es la famosa maquinita, que usted tiene plata en el corto plazo y en el largo plazo tiene menos plata. Claro. Y la otra es el endeudamiento. Pero ¿qué pasa? En la época de Astori logró cambiar la forma de endeudamiento por emisión de acciones, emisión de deuda, digo. Sí. Entonces es más barato y usted elige más o menos de dónde quiere sacar la plata. Claro. Entonces la calificación de Uruguay es tan buena que puede crecer un poco más en endeudamiento, que el mercado se lo va a dar. Lo que va a pagar va a ser el próximo gobierno o los próximos gobiernos. Pero eso técnicamente se podría hacer porque los números son muy buenos para lo que es América. Claro. O sea, es eso, pero en el fondo acá la economía el año pasado cayó. Claro.
Sí, en la medida en que no exista crecimiento real, el endeudamiento es pan para hoy y hambre para mañana, ¿no? Porque en definitiva va a pasar eso. Exacto. Heraclio, permitime hacer un comentario agregado sobre el tema de impuestos, a ver si el contador está de acuerdo. Además de los casos que él mencionaba, y referente al tema de los impuestos de las compras en el exterior, está lo del impuesto llamado impuesto TEMU, y en el caso de los impuestos de compras en Estados Unidos, que no pueden, digamos, incorporar el IVA porque hay una doble convenio, tributación, un acuerdo ahí ya establecido, pero sí están modificando o tendrían la intención de modificar una normativa que obligara a las empresas a hacer un tipo de registro, de inscripción, tengo entendido, que bueno, podría entorpecer un poco la operativa, y hacer que en los hechos se termine dando un aumento de impuestos para aquellas empresas que no se registran en la aduana uruguaya. Y otra cosa que le quería comentar al contador y preguntarle su opinión, para no descartar nada, ¿no? Porque está claro que estamos casi en una recesión técnica, ¿no? Estamos ahí, al caer, por decirlo en criollo. Si cabría alguna posibilidad, para no descartar nada, de que la caída de recaudación de impuestos también tuviera alguna relación o pudiera estar vinculado con algún tipo de evasión, cosa que a mí me parece No. rara, No. La evasión a partir del 1 de enero del 25 es casi cero. Ahí está. O sea, por la facturación los electrónica. Eso tiene que ver la facturación, claro. Los únicos que no entran en la facturación electrónica son algunos monotributistas y algunas Exacto. personas especiales. O sea, 95% de las empresas están obligadas a facturar electrónicamente. O sea, la tasa de evasión es casi cero. Claro. O sea que en suma, este escenario bastante complicado se da con una evasión casi cero, y en donde los gastos están desfinanciados en un porcentaje bastante relevante. Con un matiz. Sí, El matiz que yo tengo es, desde que asumió Juan Castillo en el Ministerio de Trabajo, cada empresa que dijo me voy y él quiso mediar, la empresa se fue. ¿Tá? Entonces, ahí tenés una caída de tributación interesante. claro. Y no hay evasión, simplemente se fueron. Claro. Hay muerte de inversión, sin duda alguna. Sí. Bueno, contador Stein, muchísimas gracias por su participación. Un gusto. Agradezco que esté en este micrófono y por supuesto que ya en alguna oportunidad quizás hablemos de estos temas de su profesión. Gracias por estar con nosotros. Un gusto. Saludos a todos. Chau. Adiós. Estaba viendo, un poco pensando lo que decía el contador Stein. Estaba viendo, está sobre la mesa de esta rueda, la revista Caras y Caretas, una publicación bastante cercana al Partido Comunista o a la gente por lo menos más dura de la izquierda, donde aparece un dibujito de una mosca y dice, bueno, o dónde tiene que poner la mosca o estamos en el horno, dice el titular de esta revista. No es la primera vez que encuentro un titular, una tapa
media cruda con justamente las dubitaciones gubernativas del presidente Orsi por parte de esta revista. Ojo, no quiero... Ahora, ¿qué no sé si usted leyó y si usted leyó adentro de la tapa, Heraclio, pero ¿qué sería que O'Donnell pusiera la mosca? Porque ¿de dónde la saca la plata? Bueno, el bolsillo de él no, la va a sacar de la carga de todos los habitantes del país. O lo que acaba de decir el contador, y que dijo por suerte no está, que es la maquinita. La maquinita, bueno, por suerte la maquinita no está, porque creo que se tomó conciencia finalmente de buen tiempo a esta parte de que la maquinita hay que desterrarla. Que no es la solución, no es la solución. La maquinita es fabricar plata, para que se entienda bien en claro. Termina generando inflación, y eso es un impuesto encubierto que termina pagando el trabajador, la gente común, que tiene que armar su canasta todos los días. Y bueno, si los precios suben, es una forma de tener menos capacidad de compra al paso del tiempo. Así que tenemos, para explicar esta baja en la recaudación, además de los factores, de los elementos que ya pusimos sobre la mesa, que básicamente tienen que ver con una baja de la actividad, exactamente, una baja de la actividad económica, una contracción de la economía. Tenemos, como sugería el contador Stein, un efecto Castillo, le llamaría yo, ¿no? Bien puesto el nombre, ¿no? Porque lamentablemente la acción u omisión gubernativa del ministro Castillo, digo omisión en el sentido de que no porque no diga ni haga, sino porque hace algo que no se debe hacer desde un cargo de gobierno, son elementos que contribuyen negativamente a empeorar el escenario que ya viene complicado por el escenario del mundo. Uno mira, no para agregarlo a este análisis, pero uno mira lo que pasa en el mundo con el tema del petróleo, que un día sube, otro día baja, no sabemos bien en qué punto estamos, pero lo cierto es que tenemos una incertidumbre global. Esperemos que todo termine bien y en un escenario de racionalidad económica funcional, ¿no? Pero lo cierto es que eso empeora las cosas para un país que siempre ha apostado y siempre ha sido su leitmotiv a la estabilidad. Porque creo que el tema pasa por esto, ¿no? Claro. Hay algo que yo no quiero dejar de señalar. No quiero focalizar en la revista Caras y Caretas digamos, el cuestionamiento, porque mencioné recién este caso, y había mencionado también otra etapa que había visto sobre las dudas que tenía y la dubitación que tenía Orsi con algunas cosas, sino que esto pone sobre la mesa cuál es el estado de ánimo que uno encuentra en los pasillos frente amplistas, que en este caso Caras y Caretas es una revista militante en ese sentido, una publicación militante, es un semanario, revista semanaria como se agotó, digamos, titula aquí, que muestra cuál es el clima reinante en los pasillos frente amplistas, porque además me parece que deben tener grandes dudas sobre cosas que se esperaban y que no han sucedido. Claro. El propio O'Donnell también regresó desde Estados Unidos, se fue a la asamblea del BID, y cuando le preguntaron algo parecido a lo de Orsi en cuanto al tema, digamos, de nuevos impuestos, dijo no está en la agenda. O'Donnell fue en ese sentido bastante más claro, bastante más al hueso, y no está en la agenda.
Lo que pasa es que la oración, a veces uno ¿no? se pone a pensar, en política todo es posible, ¿no? Y cuando vienen problemas, las peores cosas pueden surgir de la forma más inmediata. Sin duda. Pero en realidad, no está en la agenda, no incluyó una negativa, no, esa idea no va, no fue así. Claro. Fue, bueno, no está en la agenda, quiere decir que mañana podría estar. Ojalá que no, porque esto va en detrimento de la riqueza de la gente, para poder tener una vida mejor, y la riqueza del país. El país pero además tiende a retraer más la economía. Pero sin duda alguna, ¿no? Más impuestos significa más impuestos, menos riqueza en manos del público. Y eso implica que el público tenga menos capacidad de compra, menos capacidad de acceso a bienes, servicios. Y bueno, todo eso hace daño a la economía, una economía que ya viene golpeada por un escenario, como decía bien, porque a veces lo dejamos pasar, ¿no? Y queda como una noticia, un titular nomás. El tema de la idea de empresas no ha sido fácil. Han sido, desde que empezó este gobierno, un año y poco, han sido pero muchas empresas. Sí. Y nadie está libre de pensar que mañana me levanto y encuentro una nueva noticia negativa en el sentido de que otra empresa se fue. Y además, y esto lo dijimos en alguna ocasión, pero vale la pena repetirlo, se están yendo, cerrando o achicando empresas tecnológicas, porque uno pensaría, bueno, está Macanudo, la empresa que fabricaba ruedas de carreta cerró, porque cambió, estamos en un tiempo del mundo distinto, fenómeno, rueda de carreta no va más, pero estamos viendo el cierre, o el achicamiento o el cambio de paradigma del negocio de empresas de tecnología que van migrando hacia otros polos, siendo que en Uruguay es una actividad que no está, digamos, muy grabada, es decir, no es el caso típico de otras actividades que sí tienen grandes gravámenes. El tema tecnológico no es así y sin embargo se ve, porque además a todo esto, a los problemas domésticos, hay que agregarle los problemas que en el mundo estas empresas tienen, sobre todo con la aparición de la inteligencia artificial y de otras dinámicas que aquí no nos llegan solamente, digamos, o llegan solamente cuando tenemos la noticia de que, bueno, que tal grupo de personas se traslada a otro país o desaparece, pero digamos, por derivada nos llega, pero nos llega al fin y al cabo, porque el mundo es una misma cosa, es un pañuelo que cada vez es más chiquito y cada vez más intercomunicado. Tus avis no te dejan a pie. Presenta tu cédula y canjea 50 avis por una chance para participar del sorteo de 2 autos eléctricos BYD, 19 motos Anela. Además, podés ganarte 500 vales valor 1.000 pesos cada uno en el pago de tus facturas en nuestros locales. Vos podés ser el ganador. Te esperamos. Más información en habitat.com.uy. Si piensa invertir en Uruguay, piensa en negocios all inclusive. Ananiquian Negocios Inmobiliarios. Desde 1992, brindando excelencia inmobiliaria, trayectoria, experiencia y prestigio. Alquiler, venta y administración de propiedades, comercializando los mejores proyectos, con asesoramiento especial para no residentes. Ananiquian, desde 1992, ofreciendo negocios all inclusive en Uruguay. Teléfono 2711-7266. Visítenos en www.ananiquian.com. Cuando necesite solucionar de modo fácil los trámites difíciles en BPS, DGI y Ministerio de Transporte, consulte a los gestores de gestiones.ui. El mejor método para evitar dolores de cabeza y malestares a la billetera. Consulte su problema por Instagram a la cuenta @gestiones.ui o por correo electrónico a gestiones.ui
@gmail.com. Esta gente hace fácil cualquier trámite difícil. Y seguimos en esta edición del Economista Callejero. ¿Usted sabía, mi estimado don Néstor, que Habitat sacó un producto nuevo que está rompiendo todo en el mercado del servicio al público? Es una cosa de locos, los lockers Habitat, valga la coincidencia. Y valga el la juego de las semejanza. Sí. Pero es así, ¿no? Una solución bárbara, práctica, muy usable, muy asequible, que la gente de Habitat pone en sus más de 100 locales. O sea, Habitat tiene muchos más locales en todo el país, pero en más de 100 locales está disponible la solución de los lockers. Es una solución que me parece que es formidable y muy práctica para el público. Bueno, y ahora tenemos a nuestro amigo Ricardo Sclavi, que viene con la piel roja todavía de las aguas termales. Exactamente. Buenas tardes, ¿cómo están, amigos de Uruguayando? Estamos mandándole un saludo a Claudio, que nos escucha desde Paysandú. Y tenemos, ya llegó el último ciclista, pasó la temporada alta. Ahora empieza a decaer la actividad de eventos, porque también empieza a decaer la actividad del sol, del día. Bueno, ahora dentro de un rato a las 19 en el Museo de Artes Visuales Ernesto Alessandro de Florida, en calle Ursino Barreiro, va a haber la presentación de un libro, El Camino de la Libertad a los 200 años de 1825, de Valentín Trujillo, en el programa Un Abril para Florida. El 30 de abril y el 1 de mayo, también en Florida, 9ª Gran Fiesta Criolla y Solidaria Unidos por la Tradición Floridense de la Asociación Rural, y el tercer encuentro de tropillas entabladas con 40 tropillas, clasificatorio para Jesús María 2027. Lo recaudado será destinado a la iniciativa Rancho Cero de Cirineos. El 30 de abril en Teatro Mació va a haber San José Big Band en concierto con artistas invitados, entrada libre, hasta colmar la sala. 20:30, hay que estar ahí en la puerta y caer. Ajá. El 1 de mayo, caminata nocturna de la luna llena en Laberinto Verde. Termina con cazuela de matambre y música, cupos limitados. En La Crinera, Laberinto, ruta 3 cerca de Trinidad, volviendo al origen. Si les interesa, el teléfono 092-227-277. Bien. El 2 de mayo en Rocha Rock, pero es de tarde, no es de noche. A las 14:30 frente al estadio Mario Sobrero, música, encuentro de autos clásicos y motos, plaza de comida. Está Polaroid, Cata y los Rece Bruti, Covacha, Encendedor, Rook, Triple Nelson y tributo a AXDC y Trotsky. Vio que es Rook, es una banda vieja, porque ahora sería Ruth la banda, claro, con temas económicos. Claro. El 2 y el 3 de mayo en el Teatro Escayola de Tacuarembó, el segundo festival de jazz. 8 bandas en total en los 2 días. Y había un clásico que desde hace años que se hacía, que era las criollas de Palmitas el 1 de mayo. Ajá, sí. Ya van 2 años sí. que no se hace porque le subieron mucho la vara en los impuestos y pese a hacer algo a beneficio, se dejó de hacer. Lástima que perdimos un 1 de mayo para la gente que le gusta la tradición. Y si siguen subiendo más los impuestos, menos todavía lo van a hacer, ¿no? Y bueno, hay que esperar que baje, que se calme el agua. Claro, y en algún momento va a bajar los impuestos. Estuvimos en la Expo Turismo ayer. La Expo Turismo Uruguay fue desde el viernes, sábado y domingo. Hubo una serie de actividades y digo yo que es el evento más importante, porque esto es como un impulso para seguir trayendo gente a Uruguay y que la gente de Uruguay recorra Uruguay, que es lo que le puede interesar. La gente aquella que puede llegar a fin de mes pagando una excursión, por ejemplo. Quizás algunos de los lugares que recorrimos que estaban más resaltadas serían de las intendencias de Durazno, de Flores, de Rocha, de Artigas, de Colonia, de San José, de Salto. También la intendencia de Montevideo tenía un buen stand
donde tenía una trivia, donde te hacía preguntas sobre lo que era Montevideo, y tiene las preguntas, tiene 5.000 plazas Montevideo. Yo nunca había escuchado 5.000 que tuviera tantas plazas y lugares públicos, digamos, ¿no? Que actúan como plaza. Bueno, después había algunos lugares como la Ruta del Hongo, de Paysandú, el paisaje industrial de la fábrica de Cornevis y Lievi, después frigorífico Anglo, y que es parte de la vieja Villa Independencia, luego transformada en ciudad de Fraiventos, capital de Río Negro. Había algo de turismo aventura, una promoción turística a nivel nacional e internacional, y por parte de Uruguay Natural, que es algo, es un miembro más del ministerio, es parte del ministerio, había 8 catalogaciones de cómo hacer turismo en Uruguay, están muy interesantes. Una es paisajes rurales y naturaleza, que nuclea una variedad de paisajes y hábitat, de praderas, de sierras, de ríos, de quebradas, de humedales, de áreas protegidas, estancias y lugares rurales con distintos rubros. De aventura, paseos en bicicleta, kayak, rappel, canoa, buceo, cabalgatas, trekking, pesca, avistamientos de aves, descubrimientos de quebradas, saltos de agua. Una tercera playa para todos los gustos, de arena más dorada, más fina, más gruesa, de distintos gustos, posibilidades, playas abarrotadas de gente y playas de esas que va poca gente, que son más tranquilas, con muchas olas, de agua dulce, de agua salada. Bueno, tiene 650 kilómetros de costa Uruguay, solo contando con el Río de la Plata y el Océano Atlántico, sin contar el río Uruguay, el río Negro, los demás lagos. En cultura, una variedad de propuestas, una huella animal desde los tiempos remotos en Tacuarembó, la ruta de los dinosaurios, legado de fusión de indígenas, inmigrantes coloniales y inmigrantes de otros continentes, manifestaciones que son patrimonio de la humanidad, la importancia del tango, el candombe, el pericón, el carnaval, el folclore rioplatense, que es una mezcla de riograndense, oriental, litoraleño, el barrio sur de Colonia del Sacramento, el paisaje industrial de Fraiventos, algunas obras del ingeniero Eladio Dieste, como la iglesia de Atlántida y otros edificios emblemáticos en base a ladrillo. El geoparque de Flores, con las grutas del Palacio y el espacio rupestre de Chamangá, o los mares de piedra de la Sierra de Mahoma, o visitas al icónico Castillo Morató en lo más profundo de las Cuchillas Sanduceras. Tenemos también sabores y vinos a disfrutar, turismo en boga, y no es una promoción al pez, sino que es al vino, de la mano esforzada de vitivinicultores de todo el país, que tiene sus frutos tanto al norte, al sur, al este, al oeste, y que las bodegas han empezado a ofrecer gastronomía como atractivo. Relax en aguas termales, momento de reparador, que es para todo el año, pero tiene énfasis entre el otoño y la primavera, que tiene como eje la ruta 3, 6 centros termales generalmente. Puede haber algún otro más, pero en sí son esos los pozos. Y Almirón se destaca por sus aguas saladas. País de encuentro, historia, geografía, conectividad hacen un lugar para congresos en un entorno de tranquilidad y seguridad. Así reza la promoción hecha por Uruguay Natural. No sé qué opina la gente que nos escucha. Sobre todo en tiempos en que se denomina que se termina la baja temporada, que sería fines de turismo, y en noviembre ahí es que se hacen generalmente los congresos, los encuentros. Y luego están las pasiones deportivas, que también acumulan gente, hacen algún tipo de actividad que se puede llamar turística, o sea, se puede ir a ver, como maratón, ciclismo montaña, deportes acuáticos, el mismo fútbol y el básquetbol, que son una pasión, deportes motores, con lugares interesantes como el Autódromo del Pinar, el Autódromo de Mercedes o el de Rivera. Y bueno, y algunas cosas que vimos y que trajimos acá en algunos volantes que nos dieron y que vamos a seguir procesando.
un tambo turístico en Cardal, Florida, bodega Los Pinos, que es cerca de Nueva Helvecia, camino de los Colonos 50-40. En San José, un mundo para descubrir, sierras, humedales, enoturismo, sol y playa, buenos vientos, una casa de campo. Y enoturismo ya dejó de ser turismo de ir a tomar vino, ahora es enoturismo. Durazno tiene dos museos interesantes, el Museo de la Batalla del Río de la Plata, pese a que Durazno no tiene costa sobre el Río de la Plata, tiene un museo de la Batalla del Río de la Plata, de que hablamos alguna vez, y el Museo Interactivo de las Primeras Ciudadanas Sudamericanas en Cerro Chato, también de que hemos hablado en alguna vez, y tiene un festival de folclore que es el festival nacional y es de los más los que más gente va a Durazno. Y bueno, yo me quedo por acá, le dejo algo en el locker a Juan, le voy a dejar un libro de Coromines y él nos irá a decir de qué se trata. Hizo bien a ustedes el agua termal. El agua termal, con a todas las pilas cargadas. A todos nos hace bien el agua termal. Hay que ir a las termas. Tus avis no te dejan a pie. Presenta tu cédula y canjea 50 avis por una chance para participar del sorteo de 2 autos eléctricos BYD, 19 motos Anela. Además, podés ganarte 500 vales valor 1.000 pesos cada uno en el pago de tus facturas en nuestros locales. Vos podés ser el ganador. Te esperamos. Más información en habitat.com.uy. Si piensa invertir en Uruguay, piensa en negocios all inclusive. Ananiquian Negocios Inmobiliarios. Desde 1992, brindando excelencia inmobiliaria, trayectoria, experiencia y prestigio. Alquiler, venta y administración de propiedades, comercializando los mejores proyectos, con asesoramiento especial para no residentes. Ananiquian, desde 1992, ofreciendo negocios all inclusive en Uruguay. Teléfono 2711-7266. Visítenos en www.ananiquian.com. Cuando necesite solucionar de modo fácil los trámites difíciles en BPS, DGI y Ministerio de Transporte, consulte a los gestores de gestiones.ui. El mejor método para evitar dolores de cabeza y malestares a la billetera. Consulte su problema por Instagram a la cuenta @gestiones.ui o por correo electrónico a gestiones.ui@gmail.com. Esta gente hace fácil cualquier trámite difícil. Y llegamos al último bloque de esta edición del Economista Callejero y tenemos a nuestro querido amigo Juan Aguerre con sus temas de libros, sí. Amante de libros, como siempre me gusta decir a mí, los amigos de los libros siempre son buena gente y gente que nos encanta recibir, y esto es casa de siempre para Juan. Bueno, hoy, a ver, acá pasó Ricardo. Lo de Corominas, ¿cómo es esto? Hoy vamos a hablar de la etimología de las palabras, ¿no? Más allá del significado que las palabras puedan tener en el diccionario, su significado etimológico rastrea el origen real y la raíz de la palabra, ¿no? Recobrar ese origen, revelando su verdadera esencia y la historia de por qué nombramos las cosas como lo hacemos. Hay que destacar que la importancia de las palabras hay que destacar la importancia que se le da a las palabras en nuestra cultura, mejor dicho. Recordemos que en la Biblia Dios crea mediante la palabra. Primero se nombra la cosa para que la cosa sea. Al decir hágase la luz, ¿no? El lenguaje deja de ser una descripción de la realidad y se convierte en la fuerza que la crea. Del mismo modo existen teorías que afirman que la palabra abracadabra proviene del arameo y significa crearé mientras hablo. Una notación. Dios es el verbo, fíjate vos, a tal punto, ¿no? Exactamente. Y el mal uso
de las palabras puede tener consecuencias terribles. Por ejemplo, en el Talmud, concretamente en el tratado Arajín 15b, se dice que maldecir, es decir, hablar mal del otro, incluso dice hablar mal del vecino en su ausencia, es una transgresión equivalente a la idolatría, el incesto y el derramamiento de sangre. Terrible. Porque las palabras producen efecto, ¿no? En el Islam existe un conocido hadith, un dicho del profeta, que dice: a veces un siervo de Dios dice una palabra que le agrada a Dios sin darle importancia y por ella Dios lo eleva en grados. Y a veces dice una palabra que enfurece a Dios sin darle importancia y por ella cae en el fuego. ¿No? Entonces, visto entonces la importancia que tienen las palabras, vayamos a algunos ejemplos relacionados a su etimología. Por ejemplo, deseo. Deseo viene del latín desiderium y tradicionalmente se vincula con decidus, falta de estrella. O sea que el que desea es el que ha perdido su estrella de orientación. Hay una melancolía originaria en el deseo, no es impulso puro, sino conciencia de una ausencia, ¿no? Esto es bastante psicoanalítico. Pues la palabra recordar viene del latín recordis, que quiere decir volver a pasar por el corazón. Recordar no es un acto mental frío, sino una reinscripción afectiva. En esto la etimología desmiente cierta modernidad cognitiva. En inglés se dice lo mismo. Cuando algo se aprende de memoria se dice learn by heart. ¿No? Estudiar aprender con el corazón, ¿no? Trabajar, una etimología que se ha hecho famosa gracias a las redes sociales, ¿no? Porque trabajo viene del latín tripalium, que era un instrumento de tortura de 3 palos, ¿no? Trabajar era literalmente una tortura, ser sometido. La palabra conserva esa violencia originaria incluso cuando la naturalizamos. También en griego antiguo, desde Homero, la palabra mochthos significaba tanto trabajo como fatiga. Y hay otra palabra en la poesía homérica que es ponos y significa tanto trabajo, sufrimiento, esfuerzo o enfermedad. Siguiendo en esta línea, esclavo, la palabra esclavo es interesante porque viene del latín sclavus y este a su vez procede de la palabra griega sklavos, que originalmente no aludía a lo que hoy entendemos como esclavos, esto es, personas que carecen de libertad por estar bajo dominio de otras, sino que hacía referencia a los eslavos. A los eslavos, es decir, es un etnónimo. Como explica el filólogo Friedrich Kluge, es posible que la razón de esta confluencia se deba a que el pueblo eslavo fue constantemente sometido y esclavizado. Entre los siglos 9 y 11, gran cantidad de los eslavos fueron capturados en guerras, incursiones o redes de trata y vendidos en mercados del Mediterráneo. Negocio. Esto ya lo habíamos visto en algún programa anterior. Como estamos en un espacio donde se habla de economía, es importante saber que negocio viene del latín nec otium. Otium significa ocio, por lo que negocio significa no ocio o ausencia de ocio. El tiempo libre era valorado por los romanos como espacio de cultivo espiritual y el negocio es lo que niega ese ocio, es la actividad que impide la vida contemplativa, ¿no? Sí, una palabra interesante es la de candidato, que viene del latín candidatus y esta a su vez viene de candidus, que es un blanco brillante. Y esto es porque los aspirantes a cargos públicos en Roma vestían toga blanca para mostrar pureza. El candidato es literalmente el que se viste de blanco para parecer puro, ¿no? Palabra, hablando de esclavitud, trabajo y negocio, algoritmo, ¿no? Proviene del árabe, al-Khwarizmi, y es un nombre propio. Fue un matemático persa del siglo IX, y su nombre latinizado, algoritmi, dio lugar a algoritmo. Otro nombre propio que se hizo palabra es anfitrión.
Anfitrión es un personaje de la mitología griega que se conoce gracias a la comedia de Plauto que lleva su nombre. Anfitrión era un general tebano que mientras está ausente, el dios Zeus adopta su apariencia, se presenta en su casa y seduce a su esposa, Alcmnea, haciéndose pasar por él. Cuando el verdadero anfitrión regresa, se produce un juego de confusiones, duplicaciones y engaños, ya que Alcmea había quedado embarazada, ¿no? de quien nacería Hércules, ¿verdad? ¿Cómo pasa de ser un nombre propio a significar el que recibe? El giro ocurre más tarde, sobre todo en la tradición teatral europea, especialmente en Molière. En sus versiones de la obra se populariza la frase «el verdadero anfitrión es el que da de comer», y entonces anfitrión pasa a designar a quien recibe y agasaja en su casa. En ciertos contextos cultos o humorísticos en los que se conoce el mito, puede insinuarse que anfitrión es el marido engañado, sin saberlo, quedando en la posición de cornudo paradigmático, ¿no? O sea que el anfitrión es también el que se deja suplantar. Bueno, ahora que está de moda comer tostadas con palta, o en el peor de los casos, avocado toast. Sí, cierto. La palabra aguacate proviene del náhuatl, ¿no? Del mexicano, en lengua autóctona de México, y significa testículo. Esta denominación se debe a la forma de la fruta y a la manera que cuelga de a pares del árbol, lo que llevó a los aztecas a usar la palabra como una metáfora anatómica. Por lo tanto, si piden tostadas de palta y huevo, están siendo redundantes. Ajá, claro. ¿Cómo hemos vendido la patria al vil precio de un avocado toast? Sí, ¿no? sí. Siendo que ayer fue 19 de abril. Y otra forma de vender la patria es decirle capibara al carpincho, ¿no? Una herejía es eso. Sin embargo, no es tan así. ¿No? De hecho, ambas palabras provienen del guaraní. Ajá. Capibara concretamente es de origen tupí-guaraní. Si las descomponemos tenemos capi, que quiere decir hierba o pasto, y guara es habitante o el que es de, ¿no? Así capibara significa literalmente algo como el que habita entre las hierbas o comedor de pasto, y otra interpretación es señor del pasto, lo cual encaja bien con el animal como gran herbívoro de los humedales, ¿no? Carpincho, por otro lado, viene de carpi, que es roer, y en este caso el carpincho sería el roedor por excelencia, ¿no? Una definición funcional. O sea, las dos palabras tienen significados distintos, así que en realidad capibara no sería una forma de colonización, sino todo lo contrario, tendría origen guaraní, y ese origen se habría introducido al portugués, que se le dice capibara, y de allí llegó al inglés. Y al español uruguayo. Muy bien. Pero además fíjate que si uno se pone a pensar en la importancia de las palabras, en realidad te diría que es el eje de la historia, de la vida, de la muerte. No matan las balas, mata una palabra. No da vida un nacimiento, da vida una palabra. Todo comienza con la palabra. Exactamente. Yo me pregunto si los mexicanos dirán no rompas los aguacates. ¿No? Bueno, podría ser. ¿Cómo dirán? Bueno, dejamos la interrogante. Lo dejamos para que nuestro amigo Juan Aguirre lo averigüe. Y se nos fue el tiempo, ahora sí. Nos vamos. Nos vamos. Estimado amigo. ¿Cuánto es? Cuando la pese te digo. No, porque es para un amigo y te lo transfiere él. Bueno, dale, ya te digo. 379.
El economista callejero.